Imagina esto, has desarrollado una tecnología revolucionaria, pero te faltan recursos para llevarla al mercado global. O al contrario, tienes capacidad comercial y músculo financiero, pero necesitas esa innovación tecnológica que te dé ventaja competitiva. ¿Te has preguntado cómo los gigantes tecnológicos consiguen innovar a una velocidad vertiginosa mientras que las startups prometedoras se quedan estancadas? Pues la diferencia en muchos casos, obviamente no siempre, pero en muchos casos está en saber estructurar alianzas estratégicas. Hoy vamos a desvelar los secretos de las joint venture en el sector tecnológico. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a Milex Telier. Déjame contarte una anécdota, una historia real que viví con un cliente hace pocos meses. Este cliente había desarrollado un algoritmo para el sector retail y ¿qué hizo? Tenía la tecnología, pero les faltaba músculo financiero, lo que decíamos antes, y entonces contactó con una empresa que trabajaba en el mercado asiático, pues para desarrollarse allí. Esta empresa le permitía escalar porque tenía el hardware necesario para que mi cliente pudiera desarrollarse en ese mercado. Parecía la solución perfecta, ¿no? Hicieron una joint venture con esta empresa de hardware que le daría acceso al mercado asiático. Spoiler alert, 6 meses después estaban atrapados en un conflicto que casi le cuesta a mi cliente la empresa. Ángel, eso no me pasará a mí, podrías pensar. Pues déjame que te cuente, las joint ventures tecnológicas fracasan por no estar estructuradas correctamente desde el principio. Volvamos al caso de mi cliente. ¿Sabes cuál fue su error? Que no supo definir claramente las mejoras tecnológicas del algoritmo de quién sería propiedad. Y entonces su socio tecnológico empezó a usar esa tecnología mejorada, pero fuera del proyecto de la joint venture. Te sorprendería saber lo común que es este error. Pero hoy te voy a contar cómo evitarlo y qué aspectos legales debes tener en cuenta para que tu joint venture sea un éxito y no una pesadilla. Pero bueno, ¿y qué es exactamente una joint venture? Pues no es más que empresas, 2 o más empresas, que deciden unir fuerzas para un objetivo común, pero manteniendo cada una de ellas su independencia. En otras palabras, una alianza estratégica. ¿Por qué son tan atractivas estas alianzas? Pues fíjate, accedes a nuevos mercados sin tener que construirlo todo desde cero. Compartes riesgos y los costes del desarrollo. Aceleras la innovación combinando recursos y talento. Y lo más importante, puedes competir con los gigantes del sector en igualdad de condiciones. Pongamos, por ejemplo, 2 empresas, una desarrolla IA y la otra hardware, y se unen para crear dispositivos IoT, ¿no? Del mundo del Internet de las cosas. Por tanto, una aporta el algoritmo y la otra fabrica el producto donde se vehiculará esta inteligencia del Internet de las cosas, ¿no? Y aquí es donde tienes que plantear muy bien desde el principio las cosas. ¿Qué aporta cada uno? ¿Cómo se toman las decisiones? Y lo más importante, ¿qué pasa si las cosas no salen como esperabas? Lo primero que debes tener en cuenta es la estructura. No estamos hablando solo de elegir un contrato o una nueva sociedad, sino de decisiones estratégicas que pueden hacer o deshacer tu negocio. En puridad, una joint venture es una asociación temporal a través de un contrato, pero no pocas veces estas joint venture acaban desembocando en un futuro, y si se cumplen determinados hitos, en una sociedad participada por las sociedades que han firmado la joint venture. Y esta nueva sociedad será su vehículo de explotación en estos nuevos mercados. Te doy un consejo práctico. Decide desde el principio si llegará el momento en que querrás constituir una sociedad con tu socio o no. Los acuerdos de joint venture que no prevén constituir una sociedad en el futuro acostumbran a ser proyectos muy concretos y de una determinada duración. Lo segundo que debes tener en cuenta es la protección de la tecnología. En este sector, la propiedad intelectual es el activo más valioso, obviamente, y si no estableces reglas claras, podrías perder el control sobre tus propias innovaciones. ¿Qué es lo que debes definir? Aportaciones iniciales, qué tecnologías o patentes o know-how aporta cada parte. Mejoras futuras. Si la tecnología mejora durante la colaboración, ¿de quién son esas mejoras? Su uso posterior. ¿Podrán utilizar las partes los desarrollos conjuntos fuera del proyecto? Si es así, es fácil que se prevean licencias o incluso derechos de sublicenciar o no a terceros. Otro tip práctico que te doy, te recomiendo establecer siempre auditorías recurrentes a tu partner, que sirven tanto para establecer y verificar si se cumplen los LSAs, que son los Service Levels Agreement, o los niveles de calidad de los servicios prestados dentro de este acuerdo, pero que sirven también para detectar el mal uso de la tecnología.
Con esto, al cliente que antes te comentaba, pudo salvar los muebles antes de que fuera demasiado tarde. El tercer pilar básico es la gestión y operativa. Mientras todos se enfocan en los grandes temas, ¿no?, como los beneficios o la estructura, las decisiones del día a día suelen quedar un poco olvidadas y aparcadas. ¿Quién decide si hay que modificar un código? ¿Quién aprueba un nuevo lanzamiento? ¿Dentro de qué márgenes? Por ejemplo, una joint venture entre dos empresas tecnológicas fracasó porque no acordaron cómo gestionar los gastos de marketing. Absurdo, ¿verdad? Cada parte tenía prioridades diferentes y el proyecto quedó bloqueado. Otro consejo: crea un órgano de control con representantes de ambas partes y establece qué decisiones van a requerir la unanimidad o cuáles pueden tomarse de forma autónoma. Para cerrar, ten en cuenta también cómo vas a cerrar ese proyecto. Es decir, las salidas desordenadas son el mayor riesgo de las joint ventures. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué pasa si una de las partes quiere abandonar? ¿Cómo se calcula el valor de la joint venture en caso de separación? ¿Qué ocurre con los desarrollos conjuntos si la colaboración termina? Habrá que tener en cuenta también la transición tecnológica o el traspaso de conocimientos si es que tiene que tener lugar. Las joint ventures tecnológicas pueden ser como un cohete. Si la trayectoria inicial no está bien calculada, terminarás en el lugar equivocado. Así que recuerda, el mejor momento para negociar es cuando ambas partes están entusiasmadas con el proyecto. Y ahora es tu turno. Déjame tus comentarios y comparte tus experiencias porque me interesa. Vuelve cuando quieras a Milextelier.